Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Si se fijan, el capítulo 2 del 1 al 4 es un paréntesis, porque el versículo 5 se está refiriendo al capítulo 1. Y está hablando, en el capítulo 1, Jesús es superior a los ángeles. Cuando nosotros nos quedamos, los que hemos visto algunos estudios de Hebreos, y se pone Jesús es superior a los ángeles, no se le alcanza a dar la dimensión de lo que eso significa. Lo que significa es que la creación superior de Dios son los ángeles. Y dice del hombre ahí en el Salmo 8 que creó al hombre un poco inferior a los ángeles. O sea, dentro de las criaturas de Dios, de la creación de Dios, los ángeles es lo más alto. Entonces cuando en el libro de Hebreos dice que Jesús es superior a los ángeles, está diciendo no que Él es la autoridad suprema de todo lo creado, porque sobre la autoridad de los ángeles. Porque en la primera creación Dios gobernó el mundo a través de los ángeles. Pero cuando Jesús resucitó de los muertos y se sentó en los cielos, Él heredó un nombre que es sobre todo nombre. O sea, cuando dice que es superior a los ángeles, está diciendo que es Señor sobre todo. ¿Y por qué Jesús no podía decir que Él era sobre todo antes? Porque había un espacio, un lugar donde no estaba el señorío de Él, el señorío de Dios, y que era en la humanidad. ¿Y por qué no estaba? Porque Satanás le había robado la autoridad al hombre. El Salmo 8 es muy revelador, porque además de decir que le hizo un poco inferior a los ángeles, él dice que Dios puso al hombre sobre todo, que le dio autoridad sobre toda la creación. O sea, el hombre era señor de todo lo creado. Entonces, terrenal. Quizás, no con los ángeles. Quizás no solamente terrenal, sino que universalmente. Es algo poco entendible para nosotros. Pero cuando Adán pecó, entonces el diablo le quitó la autoridad que tenía sobre todo, y tomó él la autoridad. Por eso ustedes lo ven ofreciéndole a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, te lo daré todo, si postrado me adoraré. Y él le dice algo al Señor, porque esto me ha sido dado. Mira lo que dice. Es una mentira, pero también es una media verdad, porque sí él tenía la autoridad, pero no le había sido dada, sino que él la había robado del hombre. Es mentiroso y ladrón y asesino desde el principio. Entonces, decir que Jesús es superior a los ángeles es decir que Él es el Señor. O sea, cuando Jesús, hermano, se levantó en gloriosa resurrección, ya no era solamente el Dios del cielo, sino que era el Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, era Señor sobre todo. Acá dice diferente a como lo tienen. Sí, por favor. Dice, Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Claro. Estamos hablando del gobierno mesiánico, o sea, del milenio y de la eternidad. Y él dice que no le dejó a los ángeles, sino que lo dejó a su Hijo, que lo puso por Señor de todo. Lo curioso es que cuando uno lee el primer capítulo de Hebreos y dice que Él es superior a los ángeles, la exhortación, o sea, el paréntesis del 1 al 4, es una exhortación, ¿no? Y dice
que nosotros no tengamos en menos esta salvación tan grande. ¿Mm? Y es como que si en el capítulo 1 hubiera predicado todo el Evangelio. Y la verdad que todo el Evangelio está resumido en el capítulo 1 de Hebreos. Porque cuando Jesús se levantó y fue declarado Señor en el cielo, es el fruto de su venida a la tierra, de su muerte en la cruz, de su resurrección, es declarado Señor. Y algo muy hermoso, porque estando Jesús en el cielo como Señor, Él llevó muchos hijos a la gloria, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. A veces nos cuesta entender la salvación porque la ponemos sobre nuestros hombros y pensamos que la salvación es pórtate bien, ¿no es cierto? Haz esto. Y no digo que nos portemos mal, sino que nuestra salvación proviene de que nuestra cabeza está en el cielo. Y nosotros somos parte de su cuerpo. El creyente es salvo, es santo. En otra parte, más adelante lo vamos a leer, dice los santificados y el que santifica, refiriéndose a Jesús que nos santificó y a nosotros los santificados. ¿Y cómo nos santificó? Nos santificó poniendo su sangre y su obra en el cielo. Y esa fue la manera en que nos santificó. O sea, somos salvos y somos santos. Somos justos en virtud de la cabeza que está en los cielos, de nuestra cabeza, de Jesús. Entonces, eso es lo que tiene que modelar la conducta del creyente. Porque no es, ya está todo hecho, hagamos ahora, pequemos, hagamos... No, es por eso que aquí lo dice, que nosotros nos descuidemos de esta salvación tan grande. Se refiere a qué descuidar el señorío de Cristo. Nosotros estamos bajo una cabeza. Y en la semana pasada lo hablamos respecto a la iglesia en Éfeso. El descuidar la salvación tan grande, el primer descuido de la salvación tan grande es no estar bajo el señorío de Cristo. Y cuando Jesús no es el Señor, ¿quién es el Señor? Nosotros. ¿Quién da las órdenes? Nosotros. ¿Quién piensa? Nosotros. ¿Quién siente? Nosotros. ¿Quién va? Nosotros. Entonces, tener un Señor significa ese cantito que cantábamos con los niños, ¿te acuerdan? Cuidadito. La bocina lo que dice, las manitos lo que hacen. Lo que escuchan. Claro, porque tenemos un Señor. La salvación entera está resumida en la resurrección de Cristo. Jesús resucitó, esa es la gran noticia. ¿Ah? La gran noticia, Jesús resucitó y está sentado en los cielos. Y si Él está sentado en los cielos, nosotros somos salvos y somos santos y somos justos. Porque no es por nosotros. A veces nosotros no alcanzamos a comprender lo profundamente caído que está Adán. Y muchas veces nuestra religiosidad consiste en contradecir a Dios. ¿En qué lo contradecimos? Que queremos encontrar algo bueno en Adán. No, dice, yo, claro, en el fondo no soy tan tremendamente santa, pero yo le hago empeño porque hago esto, soy buena esposa, soy buena madre. La naturaleza de nuestra salvación es una completa descanso, es un completo, ¿cómo decir? Es un completo echarse sobre Dios. O sea, consumado es. Nuestra salvación está completa. Y más aún, tenemos un Señor. Cuando nosotros vemos el aspecto negativo de nuestra vida, vemos el camino de la cruz. O sea, morimos juntamente con Cristo. Pero cuando vemos el aspecto positivo, significa que Jesús es Señor, que tenemos al Señor en nuestras vidas. Y Él tiene derecho a salir. ¿Muero yo? ¿Para qué? Viva Jesucristo en mí. O sea, la vida del Espíritu está supeditada al hecho de saber que no solamente nosotros vivimos
por Cristo, sino también morimos juntamente con Cristo. Nuestra muerte fue hecha hace 2000 años. No vamos a morir mañana. La buena noticia es que ya morimos hace 2000 años. Entonces Jesús es el Señor. Y viene la exhortación que hablamos la semana pasada. Y ahora Él retoma lo que dejó. Jesús es superior a los ángeles, o sea, es el Señor sobre todo. Antes de morir en la cruz, Él dijo, no entren a la ciudad samaritana ni a ciudades gentiles. Pero luego dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué había cambiado? Había cambiado que el diablo había sido derrotado. Dios en Cristo le había quitado el cetro, el señorío. Por lo tanto, hoy día Jesús es Señor en el cielo, sobre los ángeles, en la tierra, sobre los hombres, y debajo de la tierra, sobre los muertos. O sea, Jesús es el Señor. Y eso, porque a veces uno escucha mucho esas proclamas, pero que muchas veces obedecen a imitación. Los hermanos dicen en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Yo hago lo mismo y lo repito. Pero que esa declaración es gloriosa y muy importante, pero tiene que ser razonable. ¿A qué me refiero razonable? Quiere decir que tiene que ser con convicción, y para que sea con convicción nosotros tenemos que saber por qué Jesús es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es Señor porque Dios le puso sobre todo poder y autoridad. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el Señor. Y Dios dice, ha reservado el mundo futuro para Jesús como el Rey y para nosotros como sus acompañantes, ¿no? Y luego dice, y aquí cita el Salmo 8, ¿no? En el versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Se refiere al hombre. Mira, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. No se está refiriendo a Cristo. Si se fijan, está hablando del hombre. Sí. Y el versículo que sigue, el 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó, miren lo que dice, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A qué se refiere? A nosotros. Se refiere que el hombre perdió la autoridad por el pecado y el diablo le quitó la autoridad. Por lo tanto, hoy día no vemos que esa autoridad es ejercida por el hombre. Pero la voluntad de Dios siempre fue el hombre. Y aquí lo dice, porque este salmo fue escrito después que Adán pecó. Y entonces los decretos de Dios son irrenunciables. Entonces aquí le pusiste bajo las obras de su mano. A los ojos de Dios, el hombre todavía, ese era el propósito que él tenía, pero no se podía ver a causa de que otro había tomado su lugar. Le había robado el lugar que debía ocupar el hombre. Y además lo hizo esclavo de él. O sea, el diablo sujetó lo que Dios le había puesto en las manos del hombre. Y por eso ustedes ven lo necesario que era que Jesús muriera. Cuando Jesús vino al mundo, no solamente vino a vivir, sino que Él vino a morir. Porque sabía que la contienda no terminaba en la tierra, sino que terminaba en los muertos, donde Cristo le arrebató al diablo la autoridad, descabezándolo en el lugar de los muertos. La historia de David y Goliat es tan perfecta, hermano, porque describe cómo fue la cruz. Porque cuando ustedes ven la batalla entre David y Goliat, ustedes encuentran que David tiró la piedra y la piedra le dio en la frente al gigante. Y el gigante que quedó
tendido en el suelo. Y David, corriendo, se acercó a él, le sacó la espada, que me imagino que apenas se la podía porque era tremenda, y con la espada le cortó la cabeza. Oseas 13:14 dice que Jesús venció a la muerte con la muerte, refiriéndose que el emperador de la muerte fue muerto ahí por el Señor en el lugar de los muertos. Oseas 13:14. Hasta este momento vemos al hombre despojado de la autoridad, ¿no? Dice que Dios le dio esa autoridad, sujetó todo bajo sus pies, pero dice no le vemos usando esa autoridad. Y ya sabemos por qué. Pero el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Ustedes ven que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles? Sí, pues. Sí, ¿y por qué fue poco menor que los ángeles? Porque fue hecho hombre. Bueno, Porque él era verdadero, era hombre. Y Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. claro. Sí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. O sea, aquí ustedes ven la victoria del Señor Jesús. El hombre estaba, a pesar de ser coronado de gloria y de honra, no podía usar esa gloria y esa honra porque el diablo le había quitado la autoridad. Pero cuando Jesús murió en la cruz, le quitó la autoridad al diablo y entonces Jesús pasó a ser coronado de gloria y de honra y pasó a ser superior a los ángeles. Y también se cumplió algo, hermanos, que es importante decirlo, que Dios derrotó al diablo usando a un ser inferior a él. El diablo, que se había llenado de orgullo, que había dicho, me sentaré ahí junto a las estrellas del cielo, queriendo ocupar el trono de Dios. Y esto es para reírse a carcajadas, hermano, lo que les voy a decir, porque en cierto lugar el Salmo dice, ¿quién disputará Su gloria. tu gloria? Mire, ¿quién disputará tu gloria? Cuando dice, ¿quién disputará tu gloria? Está diciendo que es imposible disputar su gloria, pero el diablo disputó su gloria, lo cual es una locura. ¿Quién disputará tu gloria? El diablo quiso hacer eso. Y entonces Dios lo humilló como que un ser humano inferior, creado inferior a la naturaleza del diablo, porque el diablo es un ángel superior a los hombres, y lo derrotó un hombre. Y miren lo que dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, lo primero, él fue coronado de honra y de gloria, pero murió para que gustase la muerte por todos. Hay algunos que dicen que el Señor murió por algunos. ¿Han escuchado esa doctrina? Sí. Pero aquí yo me encuentro en toda la Biblia que dice todos. ¿Ah? Dice, porque por la gracia de Dios Fuiste salvo. gustase la muerte por todos, en beneficio de todos. Y entonces, fíjense que en este versículo se cumple toda la vida humana de Cristo. Porque dice, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, a Jesús hombre, nacido de María Virgen. ¿No es cierto? Ahí empieza la vida del Señor Jesús, un poco menor de los ángeles. ¿Y hasta cuándo alcanza esto poco menor que los ángeles? Hasta su muerte. Porque cuando resucita de los muertos, está coronado De gloria y de honra. Sí. de gloria y de honra. Ya está coronado de gloria y de honra. Había vencido al maligno, ¿no? Dice, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Me quiero detener un poco en esta frase, dice, en estas dos frases, porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas. O sea, la causa de por qué está ese arbolito vivo, la causa de que nosotros estemos vivos, ¿quién es? Dios. Dios es la causa de todo y por quien todas las cosas subsisten. Hermano, aquí yo quisiera leer el Dios habla hoy, ¿no? Léamelo usted. Si todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios. Ya, eso. Es más sencillo, dice. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que existen porque es la voluntad de Dios, pero también existe, la acción de Dios hace que eso manifieste la gloria de Dios. O sea, todo lo que Él creó es para manifestar su gloria. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Se manifiesta la gloria de Dios creando, pero a la vez Dios recibe nuevamente cuando eso creado empieza a funcionar. La hace Dios funcionar. Eso más o menos lo que quiere decir. Si ustedes se fijan, o sea, Él creó el aire. Pero el aire, qué bendición es para nosotros el aire, ¿no es cierto? El agua, los alimentos. Todo en la creación está hecho por Dios y para Dios, o sea, para el funcionamiento de Dios. Y como Dios es amor, todo expresa el amor de Dios. Las montañas que dan agua, los ríos, el mar que da alimento, los campos, los árboles. Lo único que no da fruto es el diablo y lo que estaba bajo el diablo. El hombre que vive para sí. El hombre vive para sí. Cuando Dios nos rescató, se tiene que cumplir lo mismo. Nosotros fuimos nuevas criaturas, creados por Él y para Él. Nosotros somos para Él. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados para manifestar a Cristo. O sea, nosotros y Cristo, eso en la iglesia es lo maravilloso. No es, a veces nosotros nos entusiasmamos con nuestros dones y decimos, qué maravilloso que yo tengo dones, ¿no? Los dones no sirven para nada si se hacen solos. O sea, si yo me enamoro de mí mismo y digo, gracias Señor, porque no soy como este. no soy como, claro, y empiezo a contar mis dones. Eso no le sirve a Dios porque es el hombre natural nomás, que quiere exhibirse él mismo. En cambio, los dones tienen un objetivo, que Cristo en nosotros se manifieste. Por Dios y para Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Aquí dice, porque Dios quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Claro. Nosotros hablábamos la semana pasada del tema del campamento, ¿no? Que decía que la gloria de Dios en la iglesia. La gloria de Dios en la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una historia que nos une al Señor. ¿Cómo llegamos al Señor? Y Él tuvo que usar caminos, nos encontró, Él nos buscó. Y nosotros nos resistimos y a veces vivimos alejados de Él, cercanos a Él. Hemos tenido toda una historia con el Señor. El propósito del Señor es que demos fruto, que se manifieste, no solamente que Dios pueda ver la gloria al ver su obra por la cual Él nos llamó, sino también la obra por la cual Dios recibe gloria. ¿Cuándo Dios recibe gloria? ¿Cuándo Dios recibió gloria de parte de Cristo? Con su vida, con sus obras. Él vivió para el Padre. Y la iglesia es lo mismo. La iglesia tiene que vivir para Dios. Y ahí Dios recibe gloria. O sea,
La iglesia está llena de la gloria del Señor, pero esa gloria tiene que subir. Tiene que Y manifestarse. la forma de subir es que cada creyente está llamado a manifestar a Cristo. No solo. Lo solo es destructivo. Y eso pasa, mira, un hombre, un creyente, el momento más peligroso de su vida es cuando Dios lo usa. Miren qué contradictorio lo que estoy diciendo. El momento más peligroso para mí es cuando Dios me usa. ¿Por qué? Porque el diablo está diciendo, ¡oh, qué lindo! Es porque Dios nos quiere enseñar una gran lección. Y la lección en los dos aspectos, el negativo y el positivo. ¿Cuál es el negativo? Cuando yo me veo solo, me veo fracasado, me veo que las cosas no funcionan, me veo fracasado. ¿Y por qué me veo fracasado? Porque me veo sin Cristo, porque me veo sin el Señor. O la otra es cuando me veo Lindo. lindo, cuando Dios me usó y etcétera. Entonces, y veo que soy lindo sin Cristo. Como el burro. Claro, Claro. como el burro, la historia del burro ese que volvió ahí a Jerusalén, porque como lo aclamaron, pensó que era él la maravilla, ¿no? Y esa lección es con Cristo. Los dos, Dios te usa como un instrumento, pero es Él. Y cuando estás en el otro lado, es con Cristo. Sin Cristo no hay nada. Es por Él y para Él. Es por Cristo y para Cristo. Esa es la vida cristiana normal. Y el Señor la va expresando a través de la Escritura. Qué fácil es verse sin Cristo, hermano. Qué fácil es que el diablo nos engañe. Porque el diablo, miren, el lugar de la batalla más grande en la vida cristiana es el alma nuestra. En el alma nuestra es donde se viven todas las batallas. La batalla de la mente. Cuando de pronto tú crees que tú pensaste algo y no, el diablo te puso un pensamiento y tú lo seguiste. Te apropiaste del pensamiento, ¿no? ¿Te fijas? Y cómo el diablo empieza a meter en la mente la labor. O a veces los sentimientos, las emociones. El diablo nos hace sentir emociones y cuando uno lo sigue así, tú te empiezas a enfrascar en situaciones muy duras. Me siento mal. Me siento muy mal. El diablo te pone eso y tú le seguiste y ya no sabes, estás por allá abajo. Era un tobogán, claro. De llegar y abrazarse. ¿Y qué decir cuando tus pasos han ido más allá en una situación? Y el diablo te acusa. Y te dice, no, tú ya no tienes redención, ya pasaste el límite. Eres tan pecador que ya el Señor... Pero en todo eso, hermano, nosotros tenemos un gran abogado, que es el Señor Jesús. No importa el lugar donde nosotros hayamos caminado, cada vez que nosotros recurrimos a Cristo, Él va a estar. Él está. Amén. Nunca me ha pasado que yo me vuelva al Señor y no lo encuentre. Que me diga, no, ya te pasaste aquí, te pasaste la raya. Siempre lo encuentro. Amén. Entonces estamos en el versículo, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, y aquí ustedes se fijan el propósito que tenía el Padre, versículo 10. ¿Lo puede leer completo el versículo 10, hermana Paolita? Dice, todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios que quiere que todos los hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Miren la pregunta que aquí está hablando de la salvación y por el medio dice que era necesario que el autor de la salvación de ellos fuese perfeccionado por medio
del sufrimiento. Fue costoso. ¿Y saben por qué era necesario que Jesús sufriera? Porque Jesús tenía que ser perfecto. Jesús, la salvación requería que Jesús fuera perfecto. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera perfecto? Porque no Hermanos, podía quedar en la muerte. nosotros mencionábamos el otro día mientras compartía ese salmo, que en este minuto no me acuerdo, dice: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? ¿Se acuerdan? 124, ¿no? Sí, y el 124. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y yo me acuerdo cantar muchas veces ese cántico, y cada uno de nosotros, yo veía a mis hermanos, compañeros de milicia, decir que cada uno pensar que a lo mejor soy yo el que Un soy verso de cada uno. digno de entrar. O decir yo no soy. Claro, y son salmos mesiánicos. El salmo mesiánico está hablando de Cristo. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Ningún hombre. No había ninguno que era digno. En el cielo dijo: ¿quién es digno? Se buscó a alguien digno en el cielo y no se encontró ninguno digno, hasta que hubo uno solo digno. Y miren lo interesante de esto, porque para entrar al santuario y permanecer en el santuario era necesario ser perfecto, porque Dios es perfecto. Amén. O sea, Jesús no podría haber entrado al lugar santísimo, haberse sentado a la diestra de Dios, si no hubiera sido perfecto. ¿Y cómo Jesús se perfeccionó? A través de las pruebas. Es como el colegio, ¿no? Pasó el primero básico, el segundo básico, el tercero básico. Lo quiero ver en quinto básico porque no es tan fácil. Y pasó el quinto básico, y después pasó... No sé si se dan cuenta, Jesús fue probado, y fue probado en las aflicciones, fue afligido. Nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta cómo Dios nos prueba en las situaciones que nos afligen, situaciones cercanas, situaciones de la vida diaria. Porque miren lo que sucede. Yo pongo este ejemplo porque nos pasa a nosotros muchas veces. Ese día que Israel le faltó el agua en el desierto. A nosotros nos tocó estar en ese desierto, y la temperatura en el día son 50 grados. Por eso las excursiones al monte Sinaí son en la noche, porque en el día hacen 50 grados de temperatura. Entonces imagínense Israel caminando por ese desierto, sin agua. ¿Saben lo que significaba eso? Muerte. Ellos, cuando vieron eso, inmediatamente pensaron en morir, porque podemos ir a buscar agua. Vamos para allá, para acá, y todos los lugares donde podían ir se iban a demorar días y días. Lo que significaba que iban a estar muertos antes de llegar a cualquier punto. Y entonces ellos, en vez de recurrir al Señor, recurrieron a Moisés y le dijeron: ¿por qué nos trajiste acá? O sea, le echaron la culpa a Moisés de que estaban ahí, y dijeron: ¿está Dios entre nosotros? Esa fue la pregunta. ¿Está Dios entre nosotros? Y la respuesta era claramente que ellos no creían que Dios, sino que el que estaba ahí era Moisés. Moisés se le había ocurrido toda esta fantasía, y ellos habían caído, digamos, ingenuamente en los ardides y en la palabra de Moisés. Y entonces, ¿está Dios con nosotros? Y yo: no está Dios. Entonces culparon y estuvieron a punto de apedrear a Moisés. Y entonces Dios le habló a Moisés y le dijo que fuera al monte, a Horeb, o sea, el lugar donde Dios le dio las tablas de la ley. Y partió Moisés con los ancianos de Israel y llegaron a la roca de Horeb. Y cuando llegaron a la roca de Horeb, el Señor le dijo que golpeara la roca a Moisés. Y Moisés hizo algo que le costó la no entrada a la tierra prometida ese día, porque golpeó 2 veces la roca. ¿Y por qué era tan grave? ¿Por qué era tan grave haber golpeado
la roca 2 veces. Hermano, era grave porque Moisés tenía que ser fiel. O sea, él estaba para manifestar a Dios, no manifestarse a sí mismo. ¿Qué es manifestarse a sí mismo? Hago lo que Manifestó quiero. la rabia que tenía con los sanos. Él le dio rabia a lo que estaba pasando y se manifestó él mismo. Y Dios lo castigó, no entrando en la tierra prometida. Ahora, ¿qué parecido tiene con nosotros? Que cuando nosotros estamos en cualquier problema, lo primero que pensamos es cómo nos salvamos. Es cómo resolvemos la situación. Y en diversas situaciones. De pronto con el matrimonio. De repente dice, no, aquí no hay vuelta. Y Satanás pone, o frente a cualquier situación, ¿cómo me salvo? ¿Cómo? Y la pregunta, a veces nosotros no hacemos la pregunta, ¿está Dios con nosotros? Pero en el fondo Es lo mismo. es lo mismo. Respuesta en nuestra fuerza. Buscando la respuesta y la salida, apretando, digamos, no, si yo hago esto, me salvo, si hago lo otro. ¿Me entienden? Es lo mismo. Es cómo la carne actúa independientemente de Dios. Sin Dios. Está pronta a actuar sin Dios. Entonces miren lo maravilloso. El Señor Jesús fue perfeccionado. Cuando el apóstol Pablo ahí en Filipenses habla de la perfección, en el capítulo 3 de Filipenses Pablo habla de la perfección, porque hay 3 caminos para el hombre que Dios ha trazado. Y Jesús lo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino a la perfección. El primer camino, la primera parte del camino es ser salvo. Somos salvos. El segundo camino es la santificación mediante la vida del Señor en nosotros. Pero la tercera, que es la santificación, La glorificación. y la glorificación, perdón, la santificación es la segunda, pero la glorificación está diciendo que el creyente está mirando fijamente a Cristo y quiere ser como Él. Y en el Hijo empieza a ver al Padre. Nosotros tenemos comunión, dice Primera de Juan, con el Padre y con el Hijo. ¿Te fijan? Esos 3 caminos. Entonces Él quiere hoy día ser el Señor de nuestras vidas, porque eso es la santificación. ¿Cómo se logra la santificación? Es lograda por Él, por gracia. Pero requiere algo de nosotros, que creamos. Primero, en que morimos, que Cristo murió y yo morí. Segundo, que Él es el Señor. Él vive en nosotros. Por ejemplo, Pablo dice que Él dice tiene todas las cosas por basura. ¿Se acuerdan? Lo tengo todo por basura. ¿Y qué es lo que está delante de Él? Dice, delante de Él está Cristo. Y prosigo el blanco, el llamado supremo, a la suprema voluntad, el supremo llamamiento de Dios. El supremo llamamiento de Dios no es ser apóstol, porque eso es gracia. Dios se lo dio, Él era apóstol. Pero el supremo llamamiento de Dios a Pablo era ser como Cristo. Y para eso Él lo había abandonado todo, lo había dejado todo. Ahora Jesús, que es el modelo en la Biblia, Él como hombre tuvo que recorrer ese camino para llegar a ser perfecto. ¿Y cuándo llegó al estado de perfección? Y Pablo lo dice, y ser como Él en su muerte. ¿Se acuerdan? Dice, y ser como Él en su muerte, porque Jesús fue perfecto en la última prueba que Él tuvo. La última prueba que Él tuvo fue la cruz, y ahí terminó su carrera. Jesús terminó la carrera en la cruz. Y Pablo dice, prosigo al blanco. Cuando ustedes ven las palabras de Pablo, ven que él vive una vida completamente santificada, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es la santidad. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es santificación. Pero demos un paso más adelante, la glorificación. Los ojos están fijos en Jesús. Yo quiero más de Él. Yo quiero conocerlo a Él. ¿Te fijas? Y por conocerlo a Él, es como esa parábola que dice que un hombre encontró un tesoro
¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía para conseguir el tesoro. Nosotros tenemos un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Cristo. Cristo es ese tesoro. Y el llamado del Señor es a que ese tesoro tome el primer lugar en nuestra vida. ¿Cuál es la estrategia para la prosperidad? La estrategia bíblica es muy simple. Dar. No, la estrategia bíblica es busca el reino de Dios. O sea, busca que Jesús sea Señor de tu vida. Amén. Y todo lo demás Añadidura. será añadido. Cuando uno empieza al revés, a buscar todas las técnicas para ser próspero, Invertir con y el Señor. claro, Siguiendo la sana. Claro. siguiendo la sana doctrina y todas esas cosas, entonces Jesús fue perfecto. Y la perfección de Cristo, miren lo que hizo la perfección de Cristo, hermano. La perfección de Cristo hizo que, primero, el Padre lo resucitara a los muertos. Segundo, fuera recibido en los cielos y el Padre le dijera, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces cuando Jesús entró al trono de Dios, entró por sus propios méritos, por su perfección. ¿Te fijas? Y entonces Él se asentó en los cielos y nos permitió a nosotros ser reconciliados con el Padre. Si Jesús no hubiera entrado a los cielos, para nosotros hubiera sido imposible hoy día ser reconciliados con Dios. Nosotros estamos reconciliados con Dios porque hubo una sangre preciosa derramada y una vida perfecta que le permitió a Jesús sentarse en los cielos. No fue a pararse como los sacerdotes judíos, que no podían sentarse. Los judíos, el sumo sacerdote entraba una vez al año y no podía sentarse, manifestando de esa manera que la obra todavía no estaba completa, que el acceso al lugar santísimo estaba cerrado. Pero cuando Jesús entró a los cielos, entonces Él abrió un camino nuevo y vivo, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Y luego el versículo 11 es maravilloso, hermano. Miren, el versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados. Quedémonos con esa frase, porque el que santifica. ¿Quién es el que nos ha santificado? El Señor. Cristo. Él nos santificó con su obra, con su sangre, con su cruz donde murió Adán, en esa cruz. El que santifica, ¿quién es el que santifica? Jesús. O sea, miren, esto es maravilloso porque nosotros somos santificados no por lo que hemos hecho, sino por el que nos ha santificado. Cristo nos ha santificado. Y esto es a la fe. No importa la situación que hayamos vivido hoy día, no importa, sino que importa que Él es el que santifica. Sí. Nosotros somos santificados, porque aquí dice, porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros, ¿cómo somos? Santificados. Y santificado significa que nosotros no hicimos nada, Él nos santificó con su obra, ¿no? Somos santificados. Amén. Levantamos nuestra cabeza. Y luego dice, de uno son todos. O sea, tanto el Hijo como nosotros somos de Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos Hijos. hermanos. Hermanos, dice. ¿Por qué no se avergüenza? Porque Él los santificó. Con su sangre nos limpió y con su obra mató el pecado en la cruz. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Ustedes se van dando cuenta del propósito que tiene Dios? ¿Se fijan? El Padre tiene un propósito en la salvación nuestra. Ese es el propósito. O sea, no solamente que Jesús muriera y que fuera declarado Señor, sino que eso permitía
nosotros podíamos alcanzar justicia y plena salvación por medio de esta obra gloriosa en la cruz.